Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a analizar rápidamente la lectura, la interpretación y la arquitectura de los códigos de falla, puesto que muchas veces ya disponemos de un escáner, ya empezamos a adentrarnos en la parte de inyección electrónica y se nos presentan códigos que muchas veces no entendemos qué es lo que el escáner nos está diciendo. Entonces, para este caso vamos a analizar arquitectura de los códigos OBD2, obviamente ya genéricos. Los códigos OBD2, obviamente, se presentan cuando tenemos algún problema en el sistema de motor, de comunicaciones, puede ser de climatización, de confort, etcétera. En este caso vamos a centrarnos netamente en la parte de motor y caja, que es lo que estamos estudiando. El motor, como sabemos, tiene muchos componentes mecánicos y estos componentes mecánicos tienen que trabajar correctamente. O sea, una falla mecánica me va a producir lógicamente fallas electrónicas, puesto que la computadora va a ver que no están trabajando las piezas o los componentes como deberían hacerlo. El motor que tenemos en pantalla lógicamente va a ser monitoreado para su trabajo a través de sensores. Se van a tener sensores, por ejemplo, de posición del árbol de levas, posición de cigüeñal, de temperatura, de flujo de aire. Todos estos sensores van a estar también acompañados por unos actuadores, inyectores, bobinas, IACs, DGRs, etcétera. Tenemos ahí unos inyectores, tenemos bobinas. Entonces el trabajo completo del sistema lógicamente depende de que todo funcione bien. El funcionamiento, los circuitos, todo va a ser monitoreado constantemente por la computadora. El módulo de control de motor va a hacer algunas estrategias con las cuales va a determinar si es que se presenta o no alguna anomalía, un fuera de rango, algún sensor, alguna lectura que no tenga correlación con algún otro componente. Lógicamente nos va a prender la luz del check cuando se genere una falla. Es lo que nos alerta de que algo está pasando con el sistema de inyección. Esta luz de check se va a prender cuando se cumplan varias estrategias. Es decir, se presentarán las fallas, la computadora analiza qué es lo que está pasando con la falla, genera un código, también en algunos casos se podría decir una captura de cómo están trabajando todos los componentes para poder hacer un freeze frame, unos datos congelados que le ayudan al técnico a entender en qué circunstancias de trabajo se presentaron dichas fallas. La luz de check pues va a prenderse después de algunas estrategias, como pueden ser circuitos abiertos o circuitos en corto. Va a prender la luz del check también cuando tenga circuitos internos del SM con problemas o problemas de software, de programación, de recalibración. Y por último también tenemos la estrategia cuando revisa si tenemos elementos o señales fuera de rango de performance o que no coincidan con, por ejemplo, una posición de árbol de levas con una posición de cigüeñal, o la cantidad de aire que ingresa con la posición de la mariposa de gases. Ese tipo de correlaciones. Cuando ponemos nosotros en contacto, la primera estrategia que hace, es decir, abrimos la ignición. La primera estrategia, lógicamente prende el check para indicarnos que la computadora ya está despierta y está trabajando, ¿no? Está haciendo todo su monitoreo. Entonces, cuando ponemos ya en contacto, la computadora va a revisar que los actuadores y que los sensores se encuentren conectados. Y va a determinar obviamente si tenemos algún actuador en corto o un sensor en corto, o tenemos líneas abiertas, ¿sí? Circuitos abiertos, sea de sensores o de actuadores. Esa estrategia es la de circuitos, es decir, apenas ponemos contacto, si es que hay alguna falla, lógicamente me va a generar un código. Estas fallas obviamente no se van a borrar con el escáner mientras persista el fenómeno. O sea, si es que está todavía roto y no corrijo la rotura de cables, o un elemento está en corto y no le cambio, lógicamente esto no se va a borrar con el escáner. Tenemos que solucionar la falla para que la luz se apague y se borre el código. Cuando ya prendemos el auto, ¿sí? Esta sería otra estrategia. Supongamos que todo está bien, ¿sí? Los sensores están bien, el cableado está bien, y vamos ahora a encender el motor. Entonces prendemos el motor obviamente se va a ir calentando. Una vez que esté caliente, el sensor de oxígeno también ya se calienta y empieza a emitir señal. Cuando el sensor de oxígeno ya trabaja, el sistema, ustedes lo saben, pasa de lazo abierto a lazo cerrado. Entonces, cuando el vehículo está caminando ya con la señal de sensor de oxígeno, esto se denomina la conducción en lazo cerrado.
Y cuando estamos en la condición de lo cerrado, mientras el auto va caminando, ¿sí? Se va desplazando, lógicamente si es que algún elemento empieza a darme problemas, puede ser un fuera de rango, fuera de performance, que ocasione que las emisiones contaminantes del auto, si lo que está emitiendo por el tubo de escape supere 1.5 veces lo permitido por la ley, lógicamente se va a generar un código de falla, y este código de falla aún no va a encender la luz del check. ¿Estamos? Es decir, la computadora detectó un fuera de rango de performance, entonces no me prende la luz del check, me genera el código de falla que queda en la memoria, y obviamente dependiendo del auto y dependiendo del escáner yo puedo acceder a los freeze frame. ¿Qué es un freeze frame? Pues son los datos congelados, es una fotografía de todos los elementos, todos los sensores y actuadores, de cómo estaba trabajando ese motor el momento que se presentó la falla. Estos freeze frames nos ayudan bastante a los técnicos para entender en qué circunstancias se presentó el problema y poder replicar esa falla cuando el auto tenemos en el taller y ver qué es lo que está sucediendo. La segunda conducción en lazo cerrado, es decir, en la conducción anterior del lazo cerrado, que ya la computadora vio un problema, me graba el código, no me prende el check y se queda en la memoria. La siguiente conducción en lazo cerrado, ahí sí voy a ver que si la falla se repite, se genera un código, prende la luz del check, y obviamente voy a tener los freeze frame también por la falla que se acaba de repetir. Quiere decir que la falla tiene que ser consecutiva. Si la computadora ve la misma falla en dos conducciones en lazo cerrado consecutivas, me va a prender el check. Quiere decir que si vio una falla, una conducción en lazo cerrado, apagué el auto, volví a encenderlo luego para irme a otro lado, y en la segunda conducción no fue consecutiva la falla, pues sigue sin prender. Es decir, a veces recibo el auto, la luz de check está apagada, pero yo pongo el escáner y me salen unos códigos como históricos. Quiere decir que la falla se presentó, pero no fueron dos conducciones seguidas, entonces no me prendió la luz del check. Si en la segunda conducción en lazo cerrado consecutiva vuelve a ver la misma falla, pues de ahí sí ya me enciende la luz de advertencia. El código de falla, bueno, va a estar compuesto por una letra al inicio. En este caso del ejemplo es la P, pero tenemos varias opciones. Entre las opciones puede ser la P, la B, la C y la letra U. Cuando tenemos una P estamos hablando del powertrain, es decir, el tren de potencia, todo lo que tiene que ver con motor y caja de cambios. Cuando es una B hablamos del body, de la carrocería, es decir, carrocería, confort, climatización. Cuando tenemos la C hablamos del chasis, ¿sí? Airbag, a veces, y los agregados de estos sistemas, pues los cinturones, etc. Cuando tenemos una letra U hablamos netamente de network, quiere decir que tengo problemas en el sistema de comunicación entre módulos, es decir, todo lo que es líneas CAN, puede ser comunicación UART, en fin, todo lo que es comunicación entre computadoras. La segunda cifra, entonces en este caso del ejemplo vamos a hablar lo que es motor y caja. Tenemos una letra P, ¿sí? Nos dice que es el powertrain. La segunda cifra va a ser un número, y ese número puede ser el 0, el 1, el 2 o el 3. Cuando estamos hablando de códigos genéricos, es decir, códigos que van a poder ser leídos por cualquier escáner, esos van a empezar con los números 0, 2 o 3. Son códigos genéricos. Cuando tenemos un código con el número 1, estamos hablando de códigos específicos de la marca. En este caso, o necesito el escáner propio de la marca, o tener un buen escáner que tenga cargado la marca, el modelo, etcétera, del vehículo que estoy revisando, para que el escáner me pueda dar el código y adicional darme la explicación a qué se refiere el código que nos está dando la computadora. Entonces tenemos motor, tendríamos un código genérico de 2, y la tercera cifra, esta también va a ser un número. Tenemos varias opciones, ¿sí? Del 0 al 9, y luego tenemos también letras, ¿sí? La A y la B. La tercera cifra se refiere exactamente al subsistema del sistema de control de motor donde se está detectando la anomalía. Quiere decir que, por ejemplo, si la tercera cifra es del 1, el problema tengo en todo lo que tenga que ver con medición aire-combustible.
así, sensores MAF, BAF, MAF, TPS, todo lo que estén midiendo la cantidad de aire que está ingresando. Sensores de oxígeno, por ejemplo. Si tengo un número 2, estamos hablando de la alimentación de combustible. Todo lo que tenga que ver con presión de combustible, temperatura de combustible, trabajos de las válvulas de control de presión, control de succión, inyectores, circuitos de inyectores, etcétera. El 3, hablamos de sistemas de encendido, los famosos misfire. ¿Sí? Cuando un cilindro no trabaja, sea por una falla inclusive de inyector, puede ser una falla de bujía, de bobina, de cable, puede ser que el pistón, qué sé yo, está fisurado, puede estar quemadas las válvulas, puede estar roto rines, cualquier cosa que provoque que el pistón o ese cilindro, perdón, no aporte con energía al motor, pues me va a generar un código de misfire, de fuego perdido. El 4 es control de emisiones, todo lo que son catalizadores, calefacción de catalizadores, calefacción de sensores de oxígeno, VAPs, GRs, bombas de aire auxiliar, etcétera. Todo lo que es control de emisiones. Y el 5, velocidad y marcha mínima, todo lo que es sensores de velocidad y válvulas de control de marcha mínima, IACs, ISCs, etcétera. Cuando es un 6, ojo con esto, cuando tenemos un 6 en la tercera cifra, el problema es interno en la computadora, ¿sí? Son circuitos internos, tanto como circuitos como software, ¿sí? Pero hay problemas puede ser de programación, no cogió una programación en la computadora, o tuvo algún problema con la memoria, o circuitos internos de la misma, circuitos de fuente, etcétera. Cuando es 7 y 8, nos referimos a lo que es cajas de cambio, sea manual o automática. Recuerden que las manuales también tienen sensores, en este caso interruptores o trompos de neutro, de marcha, de reversa, etcétera, el trompo del embrague, el trompo del freno, y todo lo que tiene que ver con lo que es caja de cambios. Si es automático, obviamente va a tener más válvulas, más sensores, etcétera, que nos van a generar códigos. Si es 9 o 0, son misceláneos, hay de todo, o sea, correlaciones, sensores de oxígeno, TPS, correlación entre TPS MAP, TPS MAP, correlaciones CKP, SMP, etcétera. Y por ejemplo, si tenemos una letra A, estamos hablando de sistema de alto voltaje, en este caso vehículos eléctricos o vehículos híbridos. Entonces la A se va a referir normalmente a lo que es inversor y motores, mientras que la letra B se va a referir a sistema de alto voltaje, pero netamente de la batería, ¿sí? Entonces, para el ejemplo, tenemos un P02 que nos está diciendo que tenemos un problema en el subsistema de alimentación. Y las últimas dos cifras se está refiriendo netamente ya al elemento donde se detectó la anomalía. Ojo, no donde está la falla, sino donde se está detectando una anomalía, porque puedo tener un código de sensor de oxígeno que no me está diciendo que el sensor de oxígeno no funciona, sino me está diciendo que el sensor de oxígeno me está leyendo de pronto una mezcla pobre o una mezcla rica. Entonces hay que buscar la causa de esa mezcla pobre o la causa de esa mezcla rica, si no literalmente me está diciendo que el sensor no funciona. Entonces las últimas dos cifras son el elemento donde se detecta una anomalía. En este caso, por ejemplo, hemos puesto el P0202. ¿Cómo se leería este código? La P nos dice que la falla es de motor y caja. El 0 es un código genérico que cualquier escáner me va a poder leer e interpretar. El 2 me dice que el problema es en alimentación de combustible, es decir, inyectores, cableado, puede estar el inyector en corto, inyector abierto, puede estar roto el cableado, roto el socket, etc. Y el 02 me dice que la anomalía se está detectando en el cilindro número 2. Entonces, con este código P0202, ahora que ya sabemos interpretar la arquitectura, sabemos que tenemos que ir directamente a revisar cableado del inyector número 2. Sí, como tenemos en la imagen, puede ser cables, puede ser conector, puede ser el mismo inyector inclusive, pero ya interpretando bien el código es mucho más fácil dar con el problema. Tenemos otro ejemplo, podría ser el P0302. Me está diciendo que es de motor y caja, un código genérico lógicamente, en el sistema de encendido, los famosos misfire. Entonces lógicamente, si se me presenta un P0202 que me está diciendo ya que el inyector no funciona, lógicamente luego del P0202 se va a generar el P0302, porque ya
el cilindro 2 al tener problema de inyector no está aportando con energía y lógicamente se genera un misfire, ¿sí? Tenemos en el cilindro 2. Ahí tendríamos donde revisar. De pronto puede ser también bobina, cableado, bujía, etcétera, ¿no? Como les decía, pues una falla mecánica, un problema que sería una válvula de admisión o escape quemadas. Entonces, lógicamente, como ya no sellan el cilindro, pues ese cilindro ya no aporta con energía y me genera un misfire. Ahora que hacemos leer los códigos, pues ahí les dejo unos pocos códigos para que ya traten de irlos interpretando y me pueden comentar me pueden dejar ahí en los comentarios sus preguntas o sus aciertos, si es que ya entendieron cómo leer los códigos MAF. En todo caso, también tenemos el video del sensor MAF, justo del P0102, donde estamos explicando bien cómo se interpreta voltajes bajos, voltajes altos, intermitentes, también fuera de rangos. Somos PMS Training Center desde Quito, Ecuador. Espero que les haya servido bastante la explicación rapidita de los DTCs. Un saludo desde Quito, Ecuador, PMS Training.